Hola chicos, muchas gracias por estarse conectando a nuestra sesión del día de hoy. Ok, en esta ocasión pues vamos a retomar un poquito los temas que estuvimos abordando en la sesión anterior. Como ustedes recordarán rápidamente, pues estuvimos viendo algunos conceptos jurídicos fundamentales así de manera muy rápida, dentro de ellos los hechos jurídicos naturales y del hombre y los actos jurídicos. Dentro del aspecto de los actos jurídicos estábamos viendo que tenemos estos elementos de existencia, ¿ok? Que implican el consentimiento, el objeto y la solemnidad y que están previstos, ¿verdad?, en tu Código Civil Federal en el artículo 1794 y que, como lo dice, al ser elementos esenciales y de existencia, son indispensables para que el acto jurídico, como lo vimos la clase anterior, pueda nacer a la vida del derecho, para que exista en sí dentro de la realidad de las personas y también a la luz de la ley. Los definimos y también vimos, ¿verdad?, estos otros que ahorita vamos a poner en grande, que precisamente son los elementos de validez y que, como decíamos, pues le dan validez al acto jurídico en sí mismo, ¿ok? Entonces, esa validez, ¿cuál va a ser o cuáles van a ser esos elementos? Pues la capacidad de las partes, ya sea personas físicas o personas morales que participen en el acto jurídico, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud y la forma. Y bueno, ya una vez que nace a la vida real o a la vida del derecho el acto jurídico, pues tendremos que revisar que estos elementos estén ahí también presentes para darle mayor legalidad al acto jurídico, ¿ok? Y estos elementos de validez van a estar en el artículo 1795 de tu Código Civil Federal, ¿ok? Y bueno, ahorita en nuestra sesión nos vamos a enfocar precisamente en la ausencia de vicios. ¿Qué implican esos vicios? Recuerda que esos vicios, decíamos la clase anterior, pues van en función del consentimiento, de tu sí, de tu no, textual o a través de tu firma o a través de otros actos que van tendientes a manifestar esa negativa o aceptación de configurar el acto. Entonces vamos a ir viendo qué hay detrás de esos vicios para que los podamos entender un poquito más a detalle. ¿Ok? Entonces ahorita vamos a compartir esta parte, nada más permítanme ponerla en nuestra pantalla. Para que podamos nosotros, ¿verdad?, poner la correspondiente pestañita que ya la tienen ahí, que precisamente va en función de esta semana 9, como decíamos, los vicios del consentimiento, ¿ok? ¿Cuáles van a ser esos vicios del consentimiento? ¿Qué hay detrás de esos vicios? Ahorita vamos a ir viendo el primero, que precisamente es el error que hay detrás de este vicio. Bueno, un error es un falso conocimiento, ¿ok? Lo puede tener cualquiera de las dos partes, este error. Acuérdate que las partes, sean personas físicas como tú y como yo, o personas morales, pues van a conocer, asimilar qué es lo que hay detrás de ese acto jurídico que están realizando, qué es lo que hay detrás del contrato, qué es lo que hay detrás del matrimonio, porque también es un acto jurídico, por ejemplo. Entonces, si llegaran a tener un falso conocimiento de lo que se está celebrando, ¿ok?,
Y a pesar de ese falso conocimiento o de la ignorancia plena de lo que están realizando, ¿ok? Se lleva a cabo el acto jurídico, bueno, estaríamos ante un vicio de ese consentimiento y que, bueno, puede alterar la validez o la legalidad del acto jurídico, como lo decíamos en la sesión anterior. Hay diferentes tipos de errores, ¿ok? Vamos a ir viendo esos errores o los tipos, la tipología. El primero es el esencial, error esencial, ¿ok? Este, ¿a qué se basa? ¿Ok? Es una falsa apreciación o un falso concepto de la realidad, pero enfocado hacia la identidad del acto o hacia el contrato, la distinción del contrato que se está celebrando. ¿Ok? Por ejemplo, eh, pues yo entendí, ¿verdad?, que estábamos haciendo una compraventa, por ejemplo, pero resulta que no, que en realidad lo que yo celebré es un contrato de arrendamiento. Entonces, este es un error esencial. ¿Por qué? Porque va en función de la identidad o de la esencia del contrato. O sea, yo aprecio una cosa distinta de la realidad que se está llevando a cabo. Yo digo que es una compraventa, pero resulta que no, que todo el tiempo estuvimos negociando un arrendamiento, ¿ok? Aunque yo no aprecié o no distinguí esa parte. Obviamente eso vicia el consentimiento, pues sí, porque tú dijiste, sí, voy a comprar tal casa, pero resulta que no la compraste, sino que la otra persona todo el tiempo te estuvo diciendo que la casa era de esa persona y que tú la podrías utilizar como si fuera suya, ¿ok? Como si fuera tuya, pero en determinado momento, pues al ser arrendamiento, pues obvio nunca va a dejar de ser de esa persona, ¿ok? Entonces, obvio, vicia el consentimiento, sí, ¿ok? Y pues afecta la esencia o el cumplimiento del contrato en determinado momento, pues sí, también, ¿ok? Pero principalmente lo importante de esta tipología es que recae en el tipo de contrato o la distinción del acto jurídico que estamos llevando a cabo, ¿ok? Hay otro tipo de error que puede ser accidental, ¿ok? Este error recae sobre lo que es la materia, ¿ok? Recae sobre cualquier otra calidad, ¿ok? Calidad o característica de la cosa, ¿ok? Es decir, va normalmente en función del objeto, ¿ok? El objeto del acto jurídico, el objeto material o sustancial o la acción en sí misma que queremos negociar, por así decirlo, dentro del contrato, ese error puede recaer en ese tipo de elementos. Te voy a poner un ejemplo. Eh, em, Vamos a suponer que se está a lo mejor, se está haciendo una permuta, que eso es muy común hoy en día, ¿no? Que publican en el Facebook, yo tengo un celular y vale tanto, lo cambio por un modelo, pues a lo mejor un modelo similar en precio, pero que obvio que sea muchísimo más avanzado el modelo o más reciente el modelo al que yo estoy ofreciendo. Entonces lo que yo hago es intercambiarlo. Como mi teléfono todavía está bueno, en buenas condiciones y tiene tal valor, si tú tienes otro teléfono, a lo mejor de características superiores al mío, igualmente en buenas condiciones y más o menos es el mismo precio o hay una diferencia mínima, pues lo podemos intercambiar, ¿ok? Y hacer la permuta. Pero a lo mejor resulta que la persona
con la que vas a hacer la permuta, una de las personas, no entendió esa parte y resulta que te quiere dar el dinero a cambio del celular. Te dice, ay, pues si tu celular vale, por ejemplo, 3,500 pesos, ah, pues yo te doy el dinero y dame el celular, ¿no? Entonces tú dices, no, 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 es que lo que yo quiero es hacer el intercambio, o sea, cambiar un celular por otro y si hay alguna diferencia, pues bueno, yo te doy la diferencia o tú me la das, si fuera el caso, según sea el caso. Entonces ahí recae precisamente en la materia del contrato, o sea, en el objeto. Acuérdate que el objeto, decíamos la clase pasada, puede ser directo o indirecto. Lo directo es específicamente vamos precisamente a ver esa parte para que les quede un poquito más clara de eso del objeto directo o indirecto, precisamente para que lo podamos retomar de manera más eficiente. Acuérdate que el objeto directo pues va en función, ¿verdad? O sea, el objeto es la finalidad, qué es lo que quiere la persona en ese tipo de intercambio. Pues obviamente lo que quiere es intercambiar su teléfono por otro, ¿ok? Y evidentemente, por acá está, ¿ok? Ahí lo tenemos. Y a lo mejor lo que yo quiero es cambiar un celular por otro y si hay la diferencia, pues hacerlo, ¿ok? Ese es el objeto, la finalidad, ¿ok? Directamente yo lo que quiero crear, pues es la obligación de intercambiar o la necesidad o la acción específicamente de que se va a intercambiar. Yo tener el derecho de intercambiar mi celular por otro más reciente y la otra persona, pues, aceptar mi teléfono o darme una mínima diferencia si es que la hay, ¿verdad? O en su momento, pues, yo darle la diferencia según sea el caso, ¿ok? Entonces, esa parte, eso es lo que queremos hacer, intercambiar nuestros teléfonos, no comprar o no vender, ¿ok? Lo que queremos es dar los teléfonos, ¿verdad? Y hacer valer la diferencia económica si es el caso. Pero la otra persona me entiende como si hiciera una compraventa. Sí, yo te doy el valor del celular y tú pues dame tu celular. Dices, no, 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 lo que yo quiero es una permuta, no quiero, ¿verdad? En sí mismo lo que es una compraventa, porque yo no quiero el dinero, yo lo que quiero es otro teléfono, o sea, nada más eso. Entonces ahí la persona podríamos decir que tiene ese error accidental, ¿ok? Sobre la cosa o sobre el objeto respecto del cual versa el contrato, ¿ok? Este, no vicia el consentimiento de manera directa en sí mismo, no, ¿ok? Porque aún así se tiene la intención de realizar el contrato, ¿ok? Pero sí se tiene un error respecto de la acción o como lo vemos aquí, de lo que se debe dar, hacer o no hacer y la finalidad que se busca en el contrato, ¿vale? Entonces, tenemos también ese tipo de error. ¿Afecta la validez del contrato? Pues sí, sí la afecta, ¿ok? Porque técnicamente una persona entiende una cosa que es totalmente distinta del objeto que se está buscando, ¿ok? Entonces podemos llegar a configurarlo, sí, obvio, ¿afecta la legalidad del contrato de alguna manera? Sí. ¿Ok? El otro tipo de error es el error de hecho, ¿ok? Puede recaer en la cosa, el hecho o la persona. Normalmente cae en las personas, ¿ok? En las personas, se tiene un error, ¿ok? Y esto invalida normalmente el acto jurídico, sí. Normalmente, ¿cuándo pasa ese error de hecho? Pues cuando se presenta el director general para realizar algún contrato,
pero a lo mejor se presenta porque es la persona, digamos, con un cargo alto que puede negociar, tiene cierto nivel de negociación, pero no tiene en sí mismo la firma. Tiene el nivel de negociar y aceptar, pero quien da la legalidad de esa aceptación es el representante legal y da la casualidad que él no es el representante legal. Sin embargo, al hacer la negociación, pues la contraparte entiende como que sí, porque si se fijan, acuérdense, hay consentimiento tácito. Es decir, hacemos acciones que presuponen pues cierto nivel de compromiso, ¿no? Aceptación o generación de un compromiso. Y resulta que el director pues actuó como si fuera el dueño de la empresa, conocedorísimo de los temas, con una capacidad para negociar y establecer condiciones del contrato muy propias, pues obviamente uno dice, no, pues es que pues por algo es el director, ¿no? O sea, puede hacer y deshacer en la empresa y obvio conoce súper bien los temas legales y lo que se vino a negociar. Y resulta que a lo mejor ya cuando se va a firmar el contrato, resulta que el sabedor, ¿verdad?, de que tiene la capacidad de negociación, pero no de aceptación legal, porque eso le corresponde a alguien más, ¿verdad? A lo mejor al momento de la firma sí llega el director, pero llega acompañado probablemente de otra persona. Y al momento en el que dicen, bueno, vamos a proceder a la firma del contrato, pues tú esperas que el mismo señor director con el que tú negociaste las cosas, pues sea el que dice, claro que sí, pásame la pluma o aquí traigo la pluma, cha, 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 firmo y pues muchas gracias por permitirnos esta negociación y shalala. Y resulta que él no va a firmar otra persona. Y ahí digamos, en ese escenario previo a la firma, estamos generando el error de hecho, pero no afecta tanto la validez del contrato. Si es que a lo mejor en ese momento decimos, oye, perdón, este, pero ¿por qué está firmando la otra persona y no usted, que es usted el director con quien negociamos? Pues ahí la persona puede como corregir ese error de hecho y puede decir, mira, yo soy el director y tengo sí la capacidad para negociar este tipo de temas porque como viste, conozco el entorno legal y de negociación para establecer las condiciones del contrato y esa fue mi función. Sin embargo, el que tiene el nivel de obligación legal para este tipo de detalles también, pues obvio es el representante legal y es la persona que va a proceder a la firma. Te presento al representante legal o a la representante si fuera mujer, ella es la que va a firmar. Yo ya le enteré de todos los pormenores, le comenté las condiciones de la negociación, estamos totalmente de acuerdo en los niveles de negociación y en el contenido del contrato, por eso se va a firmar. Ahí digamos que el error de hecho se está, digamos, estamos corrigiéndolo o haciendo ver que aunque la otra persona asumió una postura, o asumió un cargo que le correspondía al director, generando ese error de hecho, se corrige cuando ya se dice, no, o sea, yo vine a negociar, sí, eso hice, pero el que tiene el poder legal es otra persona. Ahí ya se corrige y se valida esa parte. Pero vamos a suponer que se lo llevara el director. Sí, claro, yo me llevo el contratito, este, te lo entrego firmado o te lo envío ya cuando lo hayamos firmado, y demás. Y tú te quedas con la idea de que él como director y negoció te lo va a firmar y resulta que firma otra persona, pues ahí se generó el error de hecho. ¿Ok? Obviamente, se puede, digamos, convalidar. eh, Ahí podríamos solicitar una aclaración, ¿verdad? Dices, oye, yo negocié con el director y resulta que me firma otra persona, ¿como por qué? Podemos solicitar la aclaración, antes de que se tenga que generar alguna acción o algún acto en consecuencia de lo que se esté firmando. Previo a eso, solicitar la aclaración. Si nos parece
O si entendemos, ay, es que no nos aclaraste eso, es que el representante es otra persona, pero ¿está de acuerdo? Sí, sí, lo está, por eso firmó. Ah, pues si no hay tema, entonces se continúan con los efectos o consecuencias del contrato. Si no les parece a la contraparte, en ese momento se puede cancelar el contrato por este error de hecho, por ejemplo. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues por favor váyanla mencionando dentro de del área del Meet de comentarios, o si en su momento después revisan la grabación, pues ya saben que me pueden mandar un mensajito y yo les voy apoyando, ¿vale? El otro tipo de error puede ser error de derecho, que también es muy común, ¿ok? Ese error de derecho, pues obviamente va en función de las cuestiones jurídicas, por algo es de derecho, y normalmente va en función de la interpretación de alguna norma jurídica que esté relacionada con el acto. A lo mejor, que eso es algo muy común, un error de derecho, cuando se establece una compraventa con reserva de dominio, pues las personas están muy felices, ¿no? Ay, súper feliz porque ya le voy a comprar la casa a la otra persona. Ay, pero te dijeron que era con reserva de dominio. Ay, pues yo no sé qué será eso, ¿verdad? Pero el chiste es que ya la compramos, o sea, ya generamos el contrato y demás, ¿verdad? A mí me dijeron que en cuanto yo ya, esté pagando la casa, pues ya me van a permitir, pues habitarla, remodelarla, como yo quiera y demás, o sea, tener a disposición la casita, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que por el momento dicen, no, pues es muy aventurado a lo mejor en los primeros, meses cambiarnos, pero vamos a empezar a alinear todo para cambiarnos a la nueva casa. Y pues mientras pasa ese tiempo, pues vamos pagando, ¿verdad? El importe de lo que quedamos, ¿verdad? Por el valor de la casa. Pero nunca entendimos esa parte de reserva de dominio. Vamos a suponer que 6 meses ya pagaste y a lo mejor vamos a suponer que pagaste, ¿qué te gusta? 6 por 5, 6 por 6, 36, vamos a suponer. Cada mes pagaste 6,000 pesos y son 36,000 pesos lo que hasta el momento has pagado por el valor de la casa. Entonces tú llegas muy así, muy ufano, ¿verdad? En el séptimo mes y le dices al que le has comprado la casa, le dices, oye, pues mira, ya arreglé todo y quiero empezar a mudarme, ¿no? A mi nueva casa. Entonces facilítame las llaves pues para que yo vaya y acomode mis cosas y pues ya la empecemos a habitar, la empecemos a arreglar a nuestro gusto y demás. Y resulta que el comprador con la mano en la cintura te dice, no, lo siento, yo todavía no te voy a dar la posesión de la casa, todavía no puedes tomar posesión de la casa hasta que no me pagues el 75% del valor de la casa. Porque está la compraventa con reserva de dominio. Entonces, hasta que no se cumpla el 75% del valor de la casa, que vamos a suponer que hasta que no des, por ejemplo, 100,000 pesos o 150,000 pesos, por ejemplo, hasta que no me des los 150,000 pesos, pues yo no estoy en posibilidades de darte la casa, o sea, yo todavía me la puedo quedar hasta que se cumpla ese porcentaje. Ya cuando se cumpla el porcentaje equivalente a 150,000 pesos, pues entonces con todo gusto sí ya te doy la posesión de la casa. Obviamente cuando ya se esté cumpliendo eso o se vaya a cumplir, pues yo tendré que desocupar la casa para que tú la puedas habitar, pero por el momento por 36,000 pesos, pues no. ¿Cómo? Va a decirte el comprador, ¿cómo es posible? Es que yo no, yo tenía entendido que como ya te compré la casa, pues ya es mía, pues ahí vamos a decir, bueno, es que ahí fue un error tuyo, o sea, tú entendiste que sí, obviamente generamos el contrato de compraventa, pero está con esa condición de reserva de dominio y se te hizo la aclaración hasta que no se cumplan los 75% del valor,
de la compra o el valor de la casa, pues no entras en posesión de la misma. Este, no es que te esté negando algo en función del contrato, sino que es la cuestión de la negociación y es legalmente válido, ¿no? O sea, tú entendiste mal la naturaleza del contrato de compraventa, o sea, y además por 36,000 pesos, pues no quiere decir que ya sea tu casa, o sea, no. Apenas la estás comprando y estás abonando para poderla comprar, pero tuya, tuya, nada más por 36,000 pesos, pues no. Entonces, ese es un error de derecho muy común porque pues muchas veces no se comprende, digamos, esos aspectos legales que van en función de ciertos contratos. Es un error muy común, pero se puede hasta cierto punto solventar, se explica, se entiende y adelante, ¿no? En ese sentido, pues ya cuando se tiene esa parte comprendida, pues digamos ya se le continúa con los efectos y la validez del contrato, ¿vale? Luego, podemos tener un error sobre la persona, sobre una persona en específico, cuando se celebra un negocio con una persona distinta con la cual se creía negociar, como luego a veces sucede también con los arrendamientos, ¿no? O sea, van a rentar un departamento y pues tú presumes, ¿verdad?, que la persona que te está diciendo, sí, sí, claro, yo te lo puedo rentar, sí, la renta es de tanto, sí, claro, no incluye los muebles, o sea, no está amueblado el departamento. Entonces tú te tienes que traer el departamento. Digo, los muebles al departamento. Yo nada más el inmueble es lo que te rento, pero pues tú traes tus triques y tus cosas. Y así tal cual, sin ninguna modificación, pues tienes que conservar el inmueble, ¿no? Y tú presumes que es el dueño o la dueña del departamento, pero luego resulta que no es la dueña, que es la hija de la dueña, la sobrina de la dueña, la nieta de la dueña. Y dices, ¿cómo? Si yo pensé que era todo este tiempo la dueña del departamento que estoy rentando y ahora resulta que no, que es otra persona, ¿no? Y para colmo me rentó un departamento o un inmueble que ni suyo es. Entonces, este es un error también bastante común. Obviamente, este sí invalida totalmente el contrato porque pues cuando se trata de este tipo de contratos como el de arrendamiento, pues uno no puede rentar cosas que no son propias, salvo que se te haya dado el poder para poder negociar eso a nombre del dueño real. Y si esta persona no tiene ese poder o esa potestad legalmente proporcionada por el dueño, pues evidentemente el contrato está viciado y obviamente sería ilegal. Entonces ahí tenemos otro error muy común. También podemos tener error en el objeto, ¿verdad? Identificamos el objeto del contrato, el objeto material, pero resulta que es otro. Vamos a suponer que la persona, una persona, así como vemos en la ilustración un bochito, una persona te quiere garantizar una obligación con un bochito, vamos a poner un bochito 1994, por ejemplo, de de tales características y demás, ¿no? Y resulta que la persona pues tiene dos bochitos hasta del mismo color. Nada más que un bochito tiene valor en factura a lo mejor de, ¿qué te gusta? 100,000 pesos y el otro nada más de 30,000 pesos, ¿no? Y te dice la persona, ay, no, pues es que es en función, pues del valor de lo que dice en la factura. Dices, pero sí, yo te lo garantizo con el bochito modelo 1994, color azul. Y tú ves dos, ¿verdad? Dos ahí estacionados y dices, ah, pues uno de los dos es con el que me va a garantizar. Y a lo mejor tú ves el que tiene los rines bonitos, todo así muy chulo, muy mono, mejorado y demás. Y dices, no, pues me conviene que a lo mejor igual y no me pague, ¿no? Que me pague con el carrito. Dices, pues no me caería mal un carrito, ¿verdad? Y más, pues, dices, bueno, me va a estar pagando con eso, pero pues aún así, pues yo me voy a ganar un carro, ¿no? Y resulta que al final de cuentas, sí,
te va a pagar con uno de los bochitos, pero resulta que es el bochito que ya lleva ahí bastante tiempo parado, que no prende, que le falla tales cosas. Obvio lo tiene limpiecito y muy así, muy mono en el carro, pero pues nunca lo movió de ahí. Y resulta que es ese, ¿no? Ay, sí, pues te voy a pagar con el inservible, ¿no? O al que le hace falta un montón de compostura, pero en sí mismo vale 30,000, ¿no? O sea, lo que te debo y un poquito más, ¿no? Es más, hasta págame la diferencia, ¿no? Por ejemplo, pues yo te debía 20,000 pesos, pero pues te voy a pagar con ese bocho. Entonces, pues regrésame los 10,000 pesos que sobran, ¿no? Porque obvio el bocho ese, aunque no funciona muy bien, pues le sobra dinero, ¿no? Al valor. Entonces, podríamos tener ese error sobre el objeto, sí. Entonces, para evitar este tipo de situaciones hay que ser muy específicos, sí, modelo, marca, hasta placas si las tiene, número de serie inclusive si fuera el caso, es decir, detallar bastante bien los objetos o los bienes respecto de los cuales versa el contrato. Eso es muy, muy importante. Recuerda que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me van comentando en la pantalla de su chat para que podamos ir viendo, ¿verdad? Sus comentarios e irlos, ¿verdad? Leyendo, y en su caso resolviendo las preguntas, ¿ok? El siguiente va a ser el dolo, ¿ok? ¿Qué es lo que implica el dolo? A veces el dolo lo utilizamos como sinónimo de mala fe, ¿ok? ¿Y qué es lo que implica? Implica que asumimos que hay algo falso y a pesar de que asumimos que hay algo falso, vamos a tratar de buscar el consentimiento. ¿Quién es el que sabe que hay cosas falsas o erradas? Pues obvio la persona que te induce a que se cometa ese dolo. Es la persona que sabe a todas luces la falsedad, pero aún así te la maneja de una forma distinta para que tú aceptes y celebres el acto jurídico, ¿ok? ¿Qué es lo que cómo normalmente se va a tratar de validar ese dolo haciéndolo ver como que, ay, no es algo correcto, o sea, no hay nada raro ahí? Pues a través de maquinaciones, de engaños, afirmando, ¿verdad?, que todo está bien, a lo mejor omitiendo ciertos detalles, pero al omitirlos, como no los conoce la gente, aunque yo sí, pero la gente no, pues como nunca se los mencioné y nunca supo nada, y ese nada de lo que yo le oculto, no evitó que se llevara a cabo el contrato, pues aún así se celebró, pero yo de manera maliciosa, por así decirlo, pues oculté las cosas, ¿ok? Puede haber un dolo activo o un dolo pasivo en las personas que celebran contratos. ¿Ok? El activo es cuando la persona, sea persona física o persona moral o su representante, el representante de la persona moral, hace algo para engañar a la otra persona, pero sabiendo, ¿ok? A todas luces que va a manipular de tal forma para inducir a la persona a que todo está bien, pero sabiendo de anticipado que se está engañando o se está manipulando la situación para obtener algo benéfico, ¿ok? Ese sería el dolo activo. ¿Ok? Y hay un dolo pasivo. El dolo pasivo es cuando la persona calla vicios, ¿ok? Calla vicios que conoce, ¿ok? Y es pasivo, ¿por qué? Porque no los hago evidentes, simplemente omito. Te voy a poner un ejemplo. En el dolo activo, por ejemplo, el típico, ¿no? Oye, abuelito, fírmame este documento, mira, es muy importante. Ay, ¿qué quieres que te firme? A ver, lo voy a leer. Y hasta le ocultas los lentes al abuelo, ¿no? Así tipo telenovela. Ay, no, abuelito, pues ya busqué tus lentes y no sé dónde están. Pero mira, es que no puedo, perder mucho tiempo. Mira, es que, a ver, te explico qué es, ¿no? Y fiado de que el abuelo, pues, aún con todo y el brazo estirado, pues ni ve,
necesita todavía otro metro más para medio alcanzar a ver lo que dice tu hoja. Dices: "Mira, no te esfuerces, abuelo". La mera verdad es que ese documento que te estoy diciendo que me firmes no es otra cosa más que, tu reporte médico, a lo mejor, tu reporte médico de tu cardiólogo. Es lo mismito que nos dijo la vez pasada tu cardiólogo, ¿no? Que tienes el colesterol alto, este, que tuviste la presión un poco elevada, que te está recetando, pues, lo que ya te estás tomando para controlar eso de la presión y el colesterol, que en la siguiente consulta, pues, te va a volver a revisar esos niveles en 2 meses más para ver cómo estás, y que firmes nada más de enterado, de recibido. Mira, me lo mandó por correo y me dijo que te lo imprimiera, pues, porque, pues, ahora con la nueva enfermera, pues, se va a necesitar como que ese historial, pues, porque, pues, es como que más eficiente llevar así tu expediente, ¿no? Entonces, para que no haya así como que faltó algo, que tú te enteres, que estemos enterados todos, que tú aceptas, pues, que eso se te reportó y que eso es lo que vas a tomar. Ay, bueno, pues, entonces yo le firmo ahí. Ay, gracias, hijito. Bueno, y resulta que activamente yo lo engañé y sí me firmó un documento, pero resulta que lo que me firmó a lo mejor es la cesión de propiedad de su carro, ¿no? Yo le hice así de alguna forma, hice que me endosara la factura a mi favor y ya su carro no es su carro, va a ser mío y ya con eso yo lo puedo vender, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El típico caso del abuelito engañado para quedarse con algunas cosas y luego venderlas. Ese sería el dolo activo. El dolo pasivo, como lo vemos a lo mejor en Matilda, en la película esa de Matilda, del papá de Matilda, que vende, carros usados. Obviamente, él sabe perfectamente qué le falla a cada carro, hasta inclusive si sirve o no sirve, o sea, si aguanta aprender y avanzar un poquito y ya de plano, ya después ya no. Entonces, él sabe perfectamente bien qué cosas están malas en todos esos autos. Sin embargo, los vende como si fueran, lo mejor usado, pero de lo mejor, ¿no? Y calla esos vicios. No, pues yo no les dije, no, pues yo si no lo dije, pues es que no, nunca lo engañé. O sea, no manipulé las cosas como para que las comprara. Y además igual y yo no sabía que fallaban esos carros. Ay, pues es que usted, ¿no? Como lo vemos en la película, pues es que usted lo prendió mal, quién sabe qué le hizo y ¡puf! Por eso explotó el carro, por eso falló. Usted vio que cuando yo lo prendí, aquí se lo mostré en la agencia, pues todo perfecto, ¿no? Entonces yo no sé por qué cuando usted ya se lo llevó de la agencia, pues resulta que ya el carrito no funcionó. Ese sería un dolo pasivo, ¿ok? Conozco el vicio, sin embargo, lo callo, no lo evidencio y así genero el acto jurídico, ¿ok? Y puede haber un dolo simple, ¿ok? Cuando un contratante engaña al otro, como en el ejemplo de lo que decíamos, ¿no? Del abuelito, engañaron al abuelito, pero el otro sabía perfectamente bien qué era lo que había detrás. O un dolo doble o compuesto, como también lo puedes encontrar dentro de los textos. Al ser compuestos es que ambas partes se engañan, ¿no? Como también le pasa al papá de Matilda. Un cuate, ¿verdad? Le compró un carro. ¿Ok? Entonces él le oculta los vicios del carro, le dice, ay, pues sí, pues no importa, le va a durar si acaso una semana funcionando, pero de todas maneras a mí ya me pagó lo del carro, ¿no? Entonces, pues ahí está el dolo de parte del papá de Matilda al comprador, pero luego resulta que el comprador le paga, ¿verdad? Le paga con billetes, falsos, unos reales y otros falsos, ¿no? Porque obviamente, pues no tiene todo el dinero para esa compra. Entonces el otro, pues también engañador, dice, ja,
le compró un carro, está muy bien el carro, ¿verdad? Porque no se ha dado cuenta de que es una chatarra en realidad lo que compró. Pero el otro muy, muy ufano, ¿no? Le compró el carro bueno, no se dio cuenta de que sí le di algunos dólares que sí sirven, pero ni siquiera es una cuarta parte de lo que vale el carro. Los demás son papeles en blanco, otros son falsos, entonces yo también lo engañé, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo del dolo doble o del dolo compuesto. Ambas partes se engañan, ¿no? Podemos tener también dolo directo, que lo comete una de las partes que interviene en el contrato, como el ejemplo a lo mejor igual del papá de Matilda, dolo directo de su parte, de no decir los vicios que tienen los carros. El otro lo desconoce y directamente él es la persona que con toda la mala fe y el engaño pues te hace generar la compraventa, pero ocultándote pues que esa compraventa pues te va a afectar, ¿no? Porque pues lamentablemente el carrito ya después no va a servir. O dolo indirecto, que lo comete un tercero, por ejemplo, un tercero que no tiene nada que ver con el contrato, ¿no? O sea, no es el comprador o el vendedor. Te voy a poner un ejemplo. Como sucede a lo mejor con algunas compras, ¿no? El vendedor te dice, mira, yo te voy a vender tales rollos de tela, ¿no? Y el comprador dice, perfecto, sí son las telas que yo necesito 3 rollos de 25 metros y de colores variados, ¿no? Uno oscuro, otro de colores y un floreado, por ejemplo. Sí, perfecto, ya pagas y resulta que pues pides que te los entreguen en la comodidad de tu domicilio. Y resulta, ¿verdad? Que sí te entregan 3 rollos de tela, pero vienen, emplayados y en una caja. Tú presumes, ¿verdad? Tú presumes que, pues son los rollos que tú pediste, solo que cuando los recibieron en tus instalaciones no las pudieron revisar. Sin embargo, pues de buena fe tú dices, pues yo pedí unos rollos de tela, me dijeron que me los iban a entregar, pues yo creo que son estos que me entregaron, pero resulta, ¿verdad? Que sí es tela, pero resulta que no es tela de algodón, resulta que son telas sintéticas a lo mejor y ni siquiera son de los colores, ¿verdad? De los colores que tú necesitabas y obviamente tampoco son del número de hilos que a lo mejor tú pediste. Entonces ahí tenemos un dolo indirecto, porque a lo mejor el transportista sí sabía exactamente cuáles eran tus rollos, pero como estaban hasta atrás del camión y le dio flojera irse hasta atrás, sacar parte del camión y entregar tus telas, pues agarró las primeras que vio ahí enfrentito para no tomarse la molestia y te entregó eso. ¿Ok? Ahí tenemos el dolo indirecto de un tercero. Él perfectamente bien como proveedor de transporte, el que entrega, sabía perfectamente bien que no era lo que se tenía que entregar. Sin embargo, le dio igual y te dijo, ay, sí son sus telas, sí, sí son sus telas, ¿verdad? Aquí tome, fírmeme de recibido y de conformidad, sí, sí, sí. Ay, los voy a revisar. No, no, sí son, mire, aquí es el mismo número de guía lo que viene acá, entonces sí son de usted, ¿no? Bueno, entonces si es el mismo número de guía, bueno, pues ahí déjenlas, ¿no? O sea, tú de buena fe las recibiste, pero el otro perfectamente bien sabía. Sin embargo, el otro solo es el que entrega las mercancías, no es tu vendedor, ¿ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo de dolo indirecto. También podemos tener dolo causante, ¿ok? Este dolo causante que va a implicar, obviamente es el que ha sido causa determinante de la celebración del contrato, ¿ok? Ese dolo causante lo hacen mucho las telefónicas,
¿ok? En las telefónicas, pues te ofrecen un super paquete y te explican todo así, ¡guau!, súper bien, ¿no? Te va a costar tanto, te van a dar tantos beneficios, todos esos beneficios, pues redes sociales, llamadas ilimitadas y shalala, ¿no? ¿Cuánto te va a costar al mes? A lo mejor 217 pesos al mes. Ay, no, y con llamadas ilimitadas, datos ilimitados, redes ilimitadas, y tú, ay, no, súper bien. Pero resulta que nunca te dijo que esos 218 pesos al mes, pues eran solamente por los primeros 3 meses. Ya llegando al cuarto mes, pues obviamente sí son esos beneficios, pero te cuesta el doble, ¿no? Van a ser 400 34 pesos lo que vas a pagar, ¿no? Por tu paquete de telefonía. Sin embargo, ¿verdad? Todo va en función de venderte el paquete errado en no decirte que es una promoción lo que te están ofreciendo y que en realidad por promoción te están dando el 50% de descuento. Eso no te lo dijeron. Sin embargo, lo que causa la celebración del contrato es el ofrecimiento del paquete, omitiendo que es una promoción. Sin embargo, a pesar de que yo estoy omitiendo eso, se generó el contrato. ¿Ok? Entonces, normalmente eso lo tenemos en algunas telefónicas, en algunas empresas que te venden servicios de streaming o de televisión por internet. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Porque a ese tipo de compañías les encanta generar este dolo causante. ¿Por qué? Porque origina la celebración del contrato, pero nunca te dicen, pues, que es una promoción, ¿ok? Y al final de cuentas, pues, ya se generó el contrato, tú validaste, ¿verdad?, la celebración del contrato, pero nunca te percataste o nunca preguntaste de que si era una promoción o si todo el tiempo de aquí a un año ibas a estar pagando lo mismo o se modificaba la cantidad, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Luego podemos tener también un dolo incidental, ¿ok? Aquí para generar este dolo, pues se interviene en la celebración del acto jurídico, ¿verdad? Interviene, sí, en la formación de nuestro contrato, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no reúne las condiciones necesarias, ¿ok? Para constituirse el vicio de la voluntad, es decir, no se afecta la voluntad en sí mismo, ¿ok? Este, Sin embargo, se celebra el negocio, ¿ok? Ese dolo incidental es así como que, se generó a lo mejor, pues un acto por ahí, ¿verdad? Un acto por ahí que hizo que el acto jurídico, ¿verdad?, no se generara como debía de generarse, sin embargo, se generó. O sea, tiene todo lo demás de que sí, a todas luces es un acto jurídico, a todas luces es, por ejemplo, el arrendamiento. Sin embargo, pues no se dio el contrato de arrendamiento como tradicionalmente tiene que ser, por ejemplo. ¿Por qué? Todos los contratos de arrendamiento tienen un dolo incidental. ¿Cuál es ese dolo incidental? Ya negociamos la renta, ya negociamos el periodo de pago, ya negociamos las condiciones de uso, ya negociamos hasta la fecha en la cual va a iniciar el contrato de arrendamiento, ya mencionamos a quién le debes de pagar directamente. Si no te cobra esa persona, pues puede irte a cobrar a alguien más, ya sabes quién puede hacer esa parte, ¿ok? Ya todo está muy bien, todo está muy alineado, hasta lo hicimos por WhatsApp, lo hicimos llamándonos por teléfono, aceptamos todo, perfecto, pero incidentalmente nunca generamos algo por escrito, ¿ok? Sin embargo, se dio el acto jurídico, ¿ok? No engañamos, sí, sí es mi propiedad, sí aceptamos las condiciones de pago y de uso, ¿verdad? Sí aceptamos iniciar el contrato en tal fecha. Lo único incidental es que, no hicimos el contratito por escrito,
¿ok? Entonces eso es muy común. Obvio, se puede validar la existencia del contrato de arrendamiento, pues sí, considerando pues que se dan todos esos otros elementos que por ley pues consideran que el contrato existe, ¿verdad? Pero incidentalmente pues nunca se hizo por escrito, siendo que es una de las formalidades que te exige el Código Civil Federal, ¿no? Que conste por escrito, en un instrumento en donde se haga valer cómo queda la transmisión parcial de la posesión del inmueble. Puede haber también un dolo indiferente, como lo ves aquí en la pantalla. Ese dolo indiferente está al margen del engaño, ¿ok? Sin embargo, este dolo se admite en aspectos comerciales, especialmente en qué aspectos, a veces en la publicidad o en la negociación, ¿ok? ¿Por qué? Fíjate bien. Este dolo indiferente a veces va de la mano de aspectos comerciales como en la publicidad, porque a lo mejor pues yo hago una publicidad en donde se muestra la novedad de mi producto, de mi servicio, pero sin querer hago una comparación de pues que hay otras empresas, no menciono cuáles, ¿verdad? Que ofrecen lo mismo que yo, pero yo hago ver en el video de la publicidad que mi empresa es mejor que esas otras compañías, que tengo mejor precio, mejor atención, mi servicio mejor rendimiento, mi producto a lo mejor tiene mejores características que los demás, etcétera. Pero eso yo lo hago como para destacar las características y decir, mira, pues por eso nos debes de elegir, por lo mucho que ofrecemos, por lo padre del servicio, etcétera, ¿no? Pero yo no quise hacer esa comparativa, sin embargo, el consumidor es el que al comprender el contexto del anuncio hace la comparativa, ¿no? Como lo vemos con algunos refrescos. Está la persona tomando un refresco y ahí se ven otras personas que toman el igual refresco, pero no se ve como que les quite la sed o que los haga sentirse a gusto como la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues Coca-Cola lo único que quería demostrar, por ejemplo, pues es que tiene un sabor agradable, cuando hace mucho calor te refresca. Si tú estás solito y estás tomando Coca-Cola, a lo mejor te acerca a la gente como para generar plática, ¿verdad? En cambio, otros refrescos, pues ni eso, ¿no? Pero ¿quién hizo la comparativa? El consumidor. El comercial no dijo, me voy a comparar con Pepsi, me voy a comparar con Red Cola, o sea, no, nunca mencionó otras marcas. Sin embargo, de manera indiferente, sin querer, esa comparativa se hizo de manera dolosa, tendenciosa, buscando a lo mejor sí que la propaganda funcione y haga evidente tu producto, pero también haga evidente que hay otros productos en el mercado que no sirven o que no son competencia para ellos, ¿ok? Entonces, podemos tener ese tipo de dolo. Entonces, cuando se generan contratos de publicidad, debemos, bueno, de verificar en el contrato que nunca se presente ese dolo indiferente, o sea, que la campaña sea limpia, que no se vaya tendiente a hacer este tipo de comparativas, ni nada de eso para evitar que el contrato se invalide, ¿verdad? Y también se tengan pues ciertas cuestiones perjudiciales para la marca o para la empresa que usa ese tipo de publicidad. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues adelante, pueden irla formulando dentro del chat de nuestra sesión. Perfecto, vámonos rápido con la violencia. ¿Qué es lo que va a implicar esa violencia? Pues va a ser una acción
obviamente, de hacia otras personas o hacia las cosas para vencer su resistencia, ¿ok? Se va a ejercer normalmente hacia una persona, puede ser de manera material o de manera moral, con la intención de obtener su consentimiento, ¿ok? Con la intención de generar en este caso el contrato. Puede ser una violencia moral, ¿ok? O material. Cuando es material es una violencia física, ¿ok? Físicamente yo hago algo para afectar a la persona o físicamente yo trato de afectar cosas para ejercer presión y obtener el consentimiento de la otra persona. Si es físico, pues me voy en contra de su persona, por ejemplo, así muy absurdo, ¿no? Como pasa en las novelas. Te voy a obligar a que te cases con mi hija para que eh, pues se casen por bienes mancomunados y tú le pases mucho dinero a mi hija, ¿no? Ay, pero yo no la quiero, señor, que no sé qué. Pues si no firmas, entonces pues te voy a matar, por ejemplo. Y pues ya es momento de la ceremonia, ya ahí va, ¿verdad? El suegro detrás del el futuro esposo de la chamaquilla y pues lo va, ¿verdad? Así cerca, ¿verdad? Lo va acompañando, pero ¿qué crees? Atrás pues tiene una pistola, ¿no? Y lo va a obligar, ¿verdad? Eso es violencia física, una amenaza física. Si no firmas, te disparo en ese preciso momento, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que quiero obtener con ese tipo de amenazas? Pues el consentimiento, ¿no? O sea, sí firma. Me da igual si quieres o no quieres a la chamaca, yo quiero que firmes y punto, ¿no? Entonces, eso es ejercer violencia física, por ejemplo, ¿ok? También podemos ejercer a lo mejor violencia psicológica o moral, ¿ok? Dañar emocionalmente a la otra persona, como a veces sucede, con la intención de, pues, poder obtener el consentimiento o inducirlo a un engaño y que de ese engaño, pues, lastimosamente se obtenga algo que favorezca en el cumplimiento del contrato. Ok, entonces, ¿qué puede ser? A lo mejor violencia psicológica. Este, a lo mejor, como sucede, ¿no? Como sucede, en algunos casos, de extorsión, ¿verdad? Te extorsionan y hacen que entregues tus bienes, ¿no? Literalmente que los entregues porque psicológicamente te dicen, ay, es que te debes a tus familiares, entonces si no nos entregas tus bienes y los dejas en tal lugar, pues mira, les vamos a hacer daño a tus hijos y a tu esposo, por ejemplo. Y a lo mejor te ponen grabaciones de niños, ¿verdad? Ya investigaron bien que tienen niños chiquitos, a lo mejor tú por la presión ni te das cuenta que ni siquiera son las voces de tus hijos, pero pues tú ya te amedrentaron psicológicamente, ya te manipularon y ¿qué es lo que quieren ellos? Pues que a lo mejor entregues tus bienes, ¿no? Se los dones de alguna forma, este, porque eso es lo que necesitan ellos de tu parte, ¿no? Entonces podemos tener a lo mejor ese tipo de violencia psicológica o moral que hoy en día también es muy común. Igualmente a lo mejor en algunas parejas, que a veces, ¿verdad? Se casan por bienes, mancomunados. En algunas ocasiones, pues alguna de las personas que están implícitas en esa dinámica de violencia psicológica, a veces uno amedrenta al otro de alguna forma para que cedas los bienes, ¿no? Oye, es que es mi carro, sí, pero es que yo necesito que me lo cedas de alguna forma para yo venderlo. Oye, pero es que es mi carro, yo lo necesito. No, mira, es que tú eres muy tonta para manejar, no sirves para manejar. Mira, nada más, siempre estás muy nerviosa, entonces, ¿como para qué? Mejor vamos a venderlo. Y entonces, yo necesito que para que lo pueda vender bien, pues tú me des, ¿verdad? Como que el endoso en la factura para que yo me pueda mover y lo pueda vender, porque tú también eres muy tonta para venderlo, o sea, eres mujer, no sabes de esas cosas. Mejor yo que soy hombre lo vendo.
y mira, entre comillas, ya que lo venda, pues te doy el dinero y yo me quedo mi comisión, pues por haberlo vendido, pero lo repartimos entre los dos, ¿no? Entonces resulta que pues te engaña de tal forma que sí le endosas la factura y al final de cuentas sí lo vendió, pero no te dio el dinero y casualmente se lo quedó. ¿Ok? Entonces eso también es una manipulación con base en una violencia psicológica que hace que tú cedas tus bienes a favor de otra persona involuntariamente. ¿Por qué? Porque de manera emocional, ¿verdad? Medran tu autoestima, te hacen ver como tonta, como inútil, cuando en realidad no lo eres, te acorralan de tal forma que se generó esa cesión de derechos respecto de tu carrito y en teoría te ibas a beneficiar de eso, pero a la larga no, todo se lo queda a la otra persona. A veces se basan en la intimidación, la respuesta es sí. ¿Ok? Lamentablemente ese entorno psicológico se basa precisamente en esa intimidación. ¿Ok? Sin embargo, de poderse comprobar, pues obviamente se puede tener la invalidez del contrato. ¿Ok? Esa parte es importante. Normalmente esta violencia se basa casi siempre en amenazas, ¿ok? Y de manera interna, ¿verdad? Inducir en la mente de la otra parte, pues todos esos temores emocionales o psicológicos que veíamos para que de la mano de la amenaza, pues hagan algo para poder celebrar el contrato, o sea, que yo tenga la consecuencia de manipularlo de tal forma psicológica o moral que aunque parte de él dice no, no quiero, debilitar ese no, no quiero y tornarlo en un sí. Sí te doy el endoso de la factura para que tú lo vendas. Ah, sí tienes razón. Sí, pues sí, soy mujer, no podría yo venderlo. Sí, pues sí tienes razón. Pues hazlo tú. Ándale, sí está bien. Bueno, pues si me vas a dar el dinero y lo vamos a repartir entre los dos, pues bueno, está bien. Ah, bueno, entonces ahí tienes todo, ¿no? Ya se basó en la amenaza de no, mira, es que tú no vas a poder, no vas a poder, eres muy tonta, ya me pusieron ahí los temores internos. Pues mira, es que si tú no me permites, mira, yo lo voy a hacer porque te quiero mucho, o sea, somos pareja, yo te apoyo, pero ¿qué? ¿A poco? Eh, si yo no te ayudo, ¿quién te va a ayudar? No, otras personas no lo van a saber hacer, o sea, no lo van a hacer nada más así de buena ley como yo, que te quiero, que soy tu pareja. Pero si quieres hacerlo, hazlo, ¿verdad? Haz que alguien más te lo ayude a vender. Pero yo de una vez te digo, ¿verdad? De que, pues bueno, me voy a enojar, además de que me voy a enojar porque no me tienes confianza. Ahí va otra vez la cosa interna. Pues aún así yo me voy a enojar, ¿eh? Y yo creo que hasta ahí llegamos, ¿eh? Hasta ahí, porque pues si no me tienes confianza ni para eso, entonces yo no sé para qué estamos juntos. Ahí la amenaza, ¿no? O sea, si no haces lo que yo quiera porque eres medio tontita, según, vamos a terminar, te voy a dejar, y me voy a enojar, además de todo, ¿no? Y encima de todo te van a engañar, y yo no te voy a engañar, pero el otro sí, ¿no? O sea, te manipulo de tal forma física, psicológicamente, te amedrento de alguna forma, pues para eso, ¿ok? Entonces tenemos todos esos factores que a veces, bueno, sí se pueden comprobar y evidentemente pueden invalidar nuestro contrato. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un pequeño caso de reflexión. Ya vimos grosso modo cuáles son esos vicios del consentimiento. ¿Ok? Fíjate bien. Vamos a ver este caso de reflexión, ¿ok? Porque ahí vamos a poner así más o menos como la dinámica de lo que vas a tener de actividad para esta semana. Santiago firmó un contrato de arrendamiento de un departamento, ¿ok? Santiago es el que paga la renta, ¿ok? Paula es el arrendador, ¿ok? Le renta, ¿ok? Le renta a Santiago, perdón. Y se ostenta Paula como la dueña, ¿ok? Entonces, Paula es la dueña del departamento que está rentando Santiago. Santiago
paga la renta en función del contrato que celebró con Paula, ¿ok? Hasta ahí, pues todo muy normal. Ya pasa todo un año en el que Santiago utiliza el departamento rentado a Paula y un año después, Josué, una persona que se llama Josué Hernández, pide el departamento, toca a la puerta y le dice a Santiago, oye, ¿puedes desalojar el departamento, por favor? Es que yo lo voy a utilizar. Y Santiago obviamente se queda así con cara de, ¿cómo, perdón? Sí, por favor, ya desocupa este departamento porque te comento que soy el dueño, ¿ok? Y necesito mi departamento. Entonces ahí en ese momento, ¿verdad? Pues Santiago se ha de haber quedado con cara de what, como que el dueño, pues si Paula es la que me renta, es mi casera, por así decirlo, y pues yo celebré el contrato con ella, no con ese tal Josué. Entonces, pues yo no entiendo, ¿verdad? Entonces ahí nuestro contrato sería nulo, ¿ok? Acuérdate, sería un contrato legal o no legal, existente o inexistente. ¿Ok? Ahí acuérdate que a lo mejor Paula pues indujo a un error, a lo mejor dolosamente, ¿verdad? Este, pues de manera dolosa yo te lo renté, pero ¿qué crees? Es que Josué resulta que es mi tío a lo mejor y ups, pues como está fuera del país, pues a mí se me hace fácil sacarle un dinerito al departamento del tío y por eso se lo renté a Santiago. Pero como ya el tío regresó a México y ahora quiere habitar su departamento, pues por eso lo pide, ¿no? Entonces ahí tendríamos que considerar si el contrato es nulo o no. Obviamente de demostrarse la verdadera propiedad del inmueble, que sería de Josué, pues obviamente el contrato sería inválido entre Paula y Santiago. ¿Ok? Entonces es muy necesario que vayamos viendo porque obvio ahí pues hay un dolo a lo mejor de parte de Paula que hace pues que el contrato sea nulo de pleno derecho. ¿Ok? Ahorita vamos a ir viendo que estos errores, ¿ok? O en algunas ocasiones, estos elementos de validez y de existencia pudieran acarrear una nulidad absoluta y relativa de el acto jurídico. Entonces vamos a ir viendo qué hay detrás de esta nulidad absoluta y relativa con este videíto. Entonces pon mucha atención.
Perfecto. Entonces, vámonos para diferenciar estos tipos de nulidades, ¿ok? Para que los tomemos en cuenta, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien. Hay nulidad absoluta, ¿ok? Esa nulidad absoluta, como lo vamos a ver aquí, ¿ok? Se puede presentar cuando se afectan requisitos de existencia, ¿ok? Como cuáles: el consentimiento, el objeto y la solemnidad, ¿ok? O la licitud, ¿ok? Como elemento de validez, ¿ok? Entonces, mayoritariamente, como lo vemos aquí, va en función de los requisitos de existencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si el acto jurídico nunca existió, ¿ok? No se dio el consentimiento pleno, el objeto era ilícito, en su caso no se da la solemnidad, pues obviamente sobre todo por consentimiento, pues el acto jurídico no puede existir. Por lo tanto, de invocarse en teoría su existencia, pero al verse afectado estos elementos de existencia, pues tendríamos una nulidad absoluta, ¿ok? Este, ¿Cómo se puede invocar? Ahorita vamos a ir viendo, nada más permítanme tantito. ¿Cómo se puede ir invocando esta nulidad? Es decir, ¿cómo la podemos hacer válida? ¿Ok? La podemos hacer válida cualquier persona interesada, sí, siempre y cuando sea la persona afectada en que el acto jurídico pues continúe vigente, ¿no? Continúe activo. No prescribe, ¿ok? Se puede solicitar, como lo ves aquí, en cualquier momento. Si yo me di cuenta a lo mejor a los 2 meses, pues puedo solicitarlo. Si me doy cuenta a lo mejor, pues hace 2 años hice el acto jurídico, pero apenas nos dimos cuenta de que está afectado eso, podemos solicitar la nulidad absoluta, sí, ¿ok? Tiene la característica, como lo vemos también, de ser inconfirmable, ¿ok? Esto que implica que quien esté interesado en invocar, ¿verdad? Esta nulidad lo puede hacer, pero le tiene que proporcionar los elementos al juez para que lo compruebe. Es decir, no por el simple hecho de que yo diga, ay, si el consentimiento estaba viciado, está afectado, ¿verdad? Dijo que no, pero aún así se hizo el acto jurídico. A simple vista, ¿verdad? Se presume que es inválido el acto jurídico porque está afectado el consentimiento. Sin embargo, yo necesito pruebas de que efectivamente el consentimiento está viciado para poder confirmar esta nulidad absoluta. Si no se dan los elementos, pues lamentablemente el acto jurídico tiene que continuar. Entonces, por eso hay que darle esos elementos de prueba al juez, ¿ok? Y también se establece que de manera provisional el acto jurídico surte efectos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el acto jurídico, hasta que no se invoca esta nulidad, continúa con sus consecuencias de derecho, ¿ok? Entonces, cuando ya se invoca, ¿verdad? Esta nulidad se solicita, se suspende el acto jurídico para, ¿verdad? Validar que todos los elementos del acto jurídico se hayan dado a tal grado de que exista legalmente el acto jurídico como debe de ser. Y de manera provisional se suspende ese acto jurídico a efectos de hacer esa validez. Si se establece que efectivamente el acto jurídico debe de ser nulo absolutamente, es decir, invalidarlo por completo, se dice que provisionalmente el acto jurídico surtió efectos antes de esa nulidad absoluta, ¿ok? Y si esos efectos jurídicos afectan al interesado o a terceros y da pie a la indemnización, ¿ok? Se debe de indemnizar, como lo vemos en este último puntito, ¿ok? Se debe de dar esa indemnización,
¿ok? Toda vez de que el acto jurídico pues es nulo de pleno derecho, es totalmente nulo, luego entonces se debe de cancelar el acto jurídico. Los efectos que se hayan o las consecuencias que se hayan actualizado antes de esa nulidad absoluta, pues ya se realizaron. Si hay consecuencias que ameriten una indemnización, pues bueno, se deben de indemnizar, ¿ok? Ahora nos vamos rápidamente con la nulidad relativa, ¿ok? Esta nulidad relativa va en función solo de requisitos de validez, como lo ves aquí, ¿ok? Y va en función de la capacidad, los vicios y la formalidad, ¿ok? Esta nulidad relativa sí prescribe, es decir, si el interesado, como te lo pongo aquí, no solicita la nulidad del acto, con el paso del tiempo se valida, ¿ok? Como lo decía el ejemplo. A lo mejor, pues yo le vendí mis acciones a los herederos de uno de mis socios. Y total que me firmaron y demás. Pero yo nunca verifiqué que dos de ellos son mayores de edad y no había problema, pero uno no. Entonces, técnicamente esa venta sería nula relativamente, es decir, nula parcialmente, válida para los mayores de edad que me compraron las acciones e inválida para el que es menor de edad. Sin embargo, si yo no me percaté de eso, vamos a suponer que cuando este chiquillo me compró las acciones tenía 16 años y ahora resulta que ya pasaron 3 años y yo apenas me di cuenta, quiero invocar la nulidad relativa de esa venta porque pues el chiquillo, pues a lo mejor hasta me engañó, yo no sabía que era menor de edad en ese momento y me compró las acciones, entonces ahora resulta que quiero que me las regrese, hasta si hubo ganancias que me dé esas ganancias. Híjole, pero ¿qué crees? Es que tú debiste de haber invocado esa nulidad casi de inmediato. En el año 16 de edad de este chiquillo, en el primer año de compraventa, debiste de haber invocado la nulidad relativa respecto de lo que te compró ese chiquillo menor de edad, para que entonces esas acciones no se las vendieras, tú te las quedaras, ¿verdad? A lo mejor te las comprara ya hasta que fuera mayor de edad, sin embargo, no lo hiciste en su momento. Pasó el tiempo y tan es así de que ahora que quieres invocar esa nulidad relativa respecto de lo que ese chiquillo te compró, ¿qué crees? Ya no se va a poder, porque ya al momento hoy en el que vas a pedir esa nulidad relativa, hoy ese chiquillo ya no tiene 16 años, ya tiene 19, ¿no? O a lo mejor está por cumplir los 19 años, porque ¿qué crees? Ahorita tiene 18, entonces ya es mayor de edad. Técnicamente ya se valida la compraventa porque ya la persona es mayor de edad en sí mismo, ¿ok? Y también tiene la característica de que es confirmable, ¿no? Por lo que decíamos, si el interesado no pide la nulidad del acto de manera inmediata, con el paso del tiempo se confirma que tú estás aceptando la legalidad o lo correcto de lo que implica el acto jurídico. ¿Ok? Entonces esa parte es muy importante. Igual otro ejemplo, como lo que decíamos de los paquetes de telefonía. A ti te lo vendieron con una promoción, pero nunca te dijeron la promoción. Ahí está el dolo, ¿no? El dolo del vendedor de a fuerzas le voy a vender promociones como un paquete normal, ¿verdad? Aunque obvio el paquete ahorita tiene el 50% de promoción, yo no se lo voy a decir. Ya cuando le den el sablazo en 3 meses porque va a pagar la otra mitad le va a salir al doble, no me importa. Mientras tenga activo el plan
individuo, ¿verdad? Al que le voy a ver la cara, a mí me va a caer la comisión de la venta cada mes, cada mes, cada mes, mientras él no cancele ese paquete, ¿no? Entonces, esa es mi verdadera intención y no decirle que es una promoción. Y ya cuando te cae tu factura, pues tú pones el grito en el cielo, ¡ay, cómo! ¿Cómo es posible? A mí me dijeron que 218 pesos o 200 y cacho, y ahora resulta que son 450 pesos, casi lo que tengo que pagar. Entonces no entiendo por qué, mugre telefónica, a ver, voy a llamar y voy a cancelar el contrato, les voy a decir que como me engañaron, que me lo cancelen y demás, ¿verdad? Entonces, tú en ese momento, ¿verdad? Aunque estás en todo tu derecho de cancelarlo, pues la telefónica te puede decir con toda la mano en la cintura, señor, es que si usted no estuvo de acuerdo en adquirir esa promoción, ¿verdad? Pues de manera inmediata debió de haber cancelado el paquete. Sin embargo, ya pasaron 3 meses, que son los 3 meses de aceptación de la promoción, y en este cuarto mes, pues ya tendría usted que pagar eso. Y irónicamente el contrato dice que mínimo debe de permanecer con este paquete 4 meses. Entonces, lo siento, ya fueron 3 meses de promoción. Este cuarto mes lo tiene que pagar completo y terminado el cuarto mes, entonces ya puede usted cancelar el paquete y adquirir un paquete más barato o un paquete diferente, pero por el momento no se lo podemos cancelar. Y tú, la persona, pero ¿por qué? Yo estoy en todo mi derecho, me engañó la persona que me vendió esta cosa, que no sé qué. No es que usted dijo que sí, usted aceptó y mes a mes pues estuvo aceptando la promoción, tan es así que lo estuvo pagando y no lo canceló de manera inmediata. Entonces se confirma que usted aceptó así el paquete y que aceptó las condiciones del contrato, que como le digo, mínimo 4 meses con el paquete. Y ya después del cuarto mes usted puede cambiar el paquete o cancelarlo para uno diferente. Entonces, sin querer, yo confirmé eso ante la falta de solicitud de nulidad relativa o en este ejemplo de cancelación, pues del paquete. ¿Ok? Sí hubo ese dolo, sí. ¿Ok? Sin embargo, yo confirmé que no estaba en desacuerdo con el error o con el dolo con el que me ofrecieron el paquete. ¿Ok? Entonces, para cuando suceden ese tipo de situaciones, sí es muy importante, ¿verdad? De manera inmediata realizar o solicitar la nulidad relativa para que el acto jurídico efectivamente sea nulo, ¿ok? En determinado momento, pues se convalide, ¿verdad? O se corrija lo que se deba de corregir y en su momento pues ya pueda continuar el acto jurídico bajo las nuevas condiciones o bajo las condiciones que correspondan en su momento. Pero si no se hace esa solicitud, pues igualmente el acto continúa. Si tienen dudas o preguntas, pues por favor váyanlas mencionando a través de la plataforma de nuestra universidad. Ya saben, en el apartado de comentarios para que vayamos viendo en qué aspectos les podemos esclarecer sus dudas, ¿vale? Perfectísimo. Pues bueno, entonces ahorita ya llegamos al final de nuestra sesión de esta semana, ¿ok? Acuérdate que estamos en la semana número 9. ¿Qué vas a tener de actividad para esta semana? Que todavía no la subimos, pero te comento que va a ser un caso más o menos así, similar al caso de reflexión que teníamos aquí. Vas a tener 2 casos a resolver con un contexto que van a ir en función de la nulidad absoluta y la nulidad relativa. Vas a tener un contexto y vas a tener unas preguntitas a resolver. ¿Ok? Y con base en las mismas, pues bueno, vas a subir las respuestas a esas preguntas de esos 2 casos. ¿Ok?
Y esa sería tu actividad de esta semana. 2 casos de reflexión en función a la nulidad absoluta y la nulidad relativa, que digamos es lo principal que nos interesa, ¿verdad? Que ustedes puedan concretar como aprendizaje para esta semana. Te recuerdo también que en la semana número 10, y eso lo vamos a poner por acá, ¿ok? Acuérdate que en la semana número 10, ¿ok? Vamos a tener nuestro examen. Entonces, en esa semana número 10, ¿ok? Aquí te lo voy a poner así. Semana 10, ¿ok? Vamos a tener nuestro examen número 2. Examen 2, nuestro segundo parcial. Ok, ese segundo parcial va a ir de la semana 6 a la semana número 9. Ok, 6, 7, 8 y 9. Ok, 4 semanitas. Ok, son esos contenidos. Ok, de esas semanas. Ok, de la semana 6 a la semana número 9. ¿Vale? Ok, y por lo tanto, en la semana número 10, ¿ok? No vamos a tener sesión, ¿ok? No hay sesión de Meet, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque tenemos examen, ¿ok? Tu examen va a estar activo desde el lunes y cierra el viernes, ¿ok? Ahorita te voy a decir lunes 16. Y cierra, espérame, déjame ver, entonces sería 16, 17, 18, 19, 20. Cierra el 20, ¿ok? Entonces tu examen va a estar activo, igual lo voy a poner por acá, ¿ok? Va a estar activo del 16 al 20 de marzo, ¿ok? Del 16 al 20 de marzo va a estar activo tu examen, ¿ok? Entonces, esa parte es muy importante que la tomes en cuenta, por favor, ¿ok? Por favor, tómala muy en cuenta. Tu examen parcial, ¿ok? Va a estar activo del 16 al 20 de marzo, ¿ok? Va a abarcar de la semana 6 a la 9, ¿ok? Y no vamos a tener sesión, ¿ok? Que esa parte es muy importante que la tomes en cuenta, ¿va? No vamos a tener sesión de Google Meet, ¿por qué? Pues porque vamos a estar ocupados. Bueno, ustedes van a estar ocupados en resolver su examen del 16 al 20 de marzo, va a estar activo su examen. Igualmente del 16 al 20 de marzo, si les faltara alguna actividad de la semana 6 a la semana número 9, la van a poder subir en plataforma para que, bueno, se pongan al corriente y no se afecte tanto su calificación o su desempeño también de la materia. Entonces también aprovechen ese periodo para subir las actividades que les falten, ¿vale? Entonces cuídense mucho y cualquier duda, cualquier pregunta, yo voy a estar monitoreando plataforma. También esto que les estoy compartiendo va a salir publicado en nuestra plataforma de ISEL, el aviso pues de todo esto de la semana número 10 y de que pueden subir sus actividades para que lo tomen en cuenta, ¿sale? Entonces, cuídense mucho, estén pendientes ahorita en breve de que suba el video de esta sesión, igualmente de que suba los 2 casos de nulidad absoluta y relativa de la semana número 9 y el lunes pendientes de que salga publicado, ¿verdad? El examen activo que tendrá del lunes 16 al viernes 20 para poderlo contestar. Entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo.
¿verdad? Después de su examen y muchísimo éxito. Si tienen dudas de los temas, por favor contáctenme también para que esa duda no se convierta, ¿verdad?, en algún problema para resolver su examen de manera eficiente. Acuérdense también que su examen se basa en las presentaciones de lo que vimos en las semanas 6, 7, 8 y 9 respectivamente. ¿Sale? Entonces, cuídense mucho, nos estamos viendo. Excelente noche y bonito fin de semana. Bye.